Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Indianápolis, en la primera carrera de la IndyCar 2025. Y voy a competir con el Honda, con la misma configuración que les compartí en el video anterior antes del inicio de esta serie. También estoy usando el compuesto intermedio de carreras para tratar de sacar el máximo beneficio. Y puse suficiente combustible para cubrir de 7 a 8 vueltas para ir un poco más ligero en la primera etapa de la carrera. Y como siempre empezamos mal, aquí son varios los coches que se trompean, que se empujan, empieza el pandemonium, no me esperaba menos. Esta es la primera carrera del inicio de la temporada y mucha gente está perdida, no sabe cómo controlar estas bellezas. Y también recuerda que con los ajustes de tuneo que les estoy compartiendo, tú puedes conseguir de manera instantánea las afinaciones necesarias para que el coche sea competitivo y estable. Estoy usando full carga aerodinámica para tener mejor ataque en los giros y eso también nos beneficia mucho para superar a la mayoría de los rivales que todavía tienen desconocimiento acerca del control de los coches. Vamos a ver qué pasa cuando necesitamos conseguir más velocidad para superar a los rivales con más tracción en los giros, en la rotación de las curvas, que es fundamental en la Indy. Aquí vemos a otro compañero que se va directo a la trampa de arena y queda fuera de la pelea de momento, y con eso ascendemos a la octava plaza de la parrilla. Son 15 vueltas en total, 20 minutos de recorrido y vamos a ver cuánto le podemos sacar a los neumáticos intermedios si mi estrategia funciona. La idea es no salir con el tanque de combustible lleno. Hay que sencillamente tratar de calcular la cantidad de vueltas que te pueda dar el neumático para poder entrar y así conseguir un poco más de desplazamiento, a diferencia de muchos de los rivales que van a intentar hacer el recorrido sin parar en boxes usando el compuesto duro, cosa que no recomiendo porque esa estrategia no funciona. El neumático duro no va a soportar todo el desarrollo de la carrera. Vas a tener muchas complicaciones en los últimos giros, en las últimas vueltas, y te vas a convertir en una presa fácil. Eso si es que no te complica la carrera, porque la pérdida de tracción con el compuesto duro, la verdad es que sencillamente no vale la pena usarlas. Así que vamos a ver qué pasa cuando estamos terminando la segunda vuelta. Estoy acechando aquí a la sexta posición a Crazy 0848. Ya sabes que tengo que ir con cautela porque no sé con qué tipo de jugadores estoy compartiendo la pista y tengo que cuidarme de que me vayan a poner a trompear o que me quieran chocar a propósito para sacarme del circuito. Recuerda que muchos de ellos, aparte de la inexperiencia, tampoco soportan ser superados. Así que siempre hay que ir con mucha precaución, tratar de anticipar los movimientos de los corredores para evitar así cualquier choque, cualquier enfrentamiento innecesario que te pueda complicar con sanciones. Aquí vemos a 3 pilotos que quedan entrampados en una pelea infantil y salen fuera también del circuito. Ahora estoy metido en la cuarta plaza detrás de la estela de Parker 5221 que sigue volando. Está tratando de mantener el control. Yo tuve que saltarme la chicana para no estrellarme con él y me suman 300 milésimas en contra, que eso sí me juega muy de forma negativa para el desarrollo final. Espero poder llegar al cierre con buena ventaja para que nadie pueda aprovechar esa ventana de penalización, y tenemos que cuidarnos precisamente para que las penalizaciones no sean muy altas. De aquí en más, ahora sí, metido en el podio, tengo que preocuparme por gestionar el neumático, tratar de sacar el máximo beneficio antes de entrar a boxes, donde se pierde mucho tiempo. En Indianápolis necesitas por lo menos 25 segundos de ventaja para poder mantener la posición antes de que te vayan antes de que te adelanten en la salida de los pits. Y señores, regresamos a la recta de las emociones, cruzando la meta para el desarrollo de la cuarta vuelta de las 15. Ahí se está tambaleando la segunda plaza Gary Gensler, que va peleándose con su monoplaza. Es el Chevrolet. Vamos a ver si podemos meternos allí en su estela. Hay que aprovechar el rebufo todo lo que se pueda, porque con los Indy se aprovecha bastante. Se consigue un plus de velocidad importante cada vez que te metes en el túnel de viento de los coches que te hacen resistencia adelante. Así que vamos a ver qué sucede, si podemos irlo descontando en la frenada. Freno bien profundo, bien tarde, y tuve que corregir un poco la dirección, pero lo más importante es que ya me meto en la cacería, me meto allí en la persecución, muy cerquita, la asomo el alerón delantero
Vamos a ver en qué sector flaquea el compañero, a ver si podemos aprovechar cualquier error, cualquier deslizamiento que cometa allí para poder adelantarle sin mayor problema. ¡Upa! En la transferencia se tambalea y se arrima un poquito a mi coche para no perder estabilidad, pero con eso le arrebato la segunda plaza de la parrilla justo en el término de la cuarta vuelta. Sí, señor. ¡Qué buena carrera! A partir de ahora solo tengo que preocuparme por mantener la estabilidad, mantener el impulso. El ritmo no me puede fallar, no me puedo equivocar, porque necesito sacar más ventaja, ampliar esa brecha entre el compañero que va detrás y nuestro Honda antes de entrar a los pits. Y lo más para conseguirlo, mejor dicho, para conseguir un rendimiento efectivo, tienes siempre que anticipar la curva y entrar con la mejor velocidad posible. Metes la trompa en la dirección correcta de la curva, como en este caso, y pisas a fondo para salir con buen impulso, con buena velocidad, y de esa manera que no te puedan alcanzar los rivales. Y aprovecha todo el espacio que tengas disponible para rotar en las curvas, y si es posible, si puedes conseguir un poco más, búscalo por encima del piano o por fuera de los pianos, siempre que no te saltes los límites de la pista. Y señores, ya cuando estamos por concluir la quinta vuelta, le estoy sacando casi 3.6 segundos al compañero Gary Gensler. Eso quiere decir que voy volando, a pesar de que los neumáticos intermedios no le dan al coche la mejor tracción, pero la suficiente como para ser muy competitivos. Mientras que si observas la tabla, el líder S2K for Life, es impresionante el desempeño que lleva el compañero que va allí en la punta volando. Tiene una ventaja de casi 15 segundos. Es una barbaridad lo rápido que va ese compañero. Vamos a ver cuando entre a boxes, a ver si cuando lo logremos adelantar en su parada, a ver si le podemos sacar algo de ventaja y a ver si nos podemos conseguir en la última etapa del circuito, a ver si nos podemos pelear la victoria. Lo veo difícil porque el compañero, desde que inició la carrera, se despegó y nos dijo chao, chao, bye, bye. Y para el término de la séptima vuelta, el compañero S2K for Life entra por fin a boxes, estiró todo lo que pudo el compuesto y ahora está allí cambiando las gomas, y nosotros nos metemos en la punta para asumir el liderazgo y el dominio del circuito. Pero tendré que esforzarme mucho para sacar una ventaja importante con el compañero For Life, porque sin duda tiene un desempeño increíble y vamos a ver si podemos sacar, así sea, unos 8 o 10 segundos de ventaja para el momento final. A ver si cuando nos adelanten los pits, quedar un poco cerca o lo más cerca de su estela, para ver si puedo pelearme con él la victoria. Y para el término de la novena vuelta, ya los neumáticos están pidiendo cambio y está olfateando las últimas gotas de combustible el tanque, así que tengo que entrar. La verdad es que me alcanzó bastante, tanto el combustible como el neumático. Tiene una muy buena gestión este Honda de ambos recursos. Así que entramos a boxes ahora sí para instalar el juego de neumáticos blandas para conseguir el máximo grip en lo que queda de carrera, y le voy a repostar, le voy a poner un equivalente a casi 10 vueltas de combustible para que me sirva de lastre en la etapa final. Vamos a ver cuántas posiciones voy a perder en la salida. Y salimos de boxes, caemos a la octava posición de la parrilla. Y señores, ahora sí se pone difícil cuando quedan apenas 5 vueltas para la conclusión de la carrera. En definitiva, tengo que buscar el mejor ritmo de aquí en adelante para poder adelantar a los coches que van allí tratando de mantener el control. Muchos de ellos aún no han parado en los pits y les va a tocar de manera obligatoria, no les queda de otra, a no ser que quieran terminar la carrera o que estén intentando hacer todo el desarrollo sin parar. Como ya les dije, con el compuesto duro, que es muy poco probable que puedan sobrevivir y que puedan concluir la carrera sin problemas. Pero por ahora nos estamos acercando a la séptima plaza, al compañero Ragtime, y vemos allí en el minimapa que varios pilotos están entrando a los pits. Definitivamente, como les dije, no se aguanta mucho con los neumáticos sin parar, y el compañero se arriesga, quiere a sacar una vuelta más,
se emociona y cree que puede lograrlo. Y está perdiendo mucho rendimiento y mucha tracción y la adelantamos sin resistencia justo en la entrada de la recta de las emociones. Y con todo ese adelantamiento llegamos a la cuarta plaza, detrás de NDR Queso, que no ha parado también. Y vamos a ver qué va a pasar ahora, si podemos adelantarle, y espero que a partir de ahora no vaya a tener problemas, no vaya a tener encontronazos y conflictos a la hora de adelantar, que ya sabes cómo se pone la gente. Y aquí me estoy acercando rápidamente a su rebufo, le estoy asomando la trompa, pero me mantengo al margen. Estoy esperando el momento preciso para poder adelantar sin problemas, sin complicaciones. Aquí le hago el lacito, se me derrapa un poco la cola por la baja velocidad, pero logro avanzar con más tracción y más impulso y le arrebato la posición en el podio. Ahora sí estamos regresando a nuestro ritmo, estamos metidos en la tercera plaza. Gary Gensler está a 18 segundos por delante y tampoco ha parado. Él quiere tratar de llegar al final con el compuesto duro, así que a partir de ahora, lo que queda de carrera, cuando apenas me quedan escasamente 3 vueltas y fracción para concluir, tengo que sacar el máximo beneficio a estos neumáticos y aprovechar el coche para a ver si puedo arrebatarle la segunda posición a Gary antes de la conclusión, porque definitivamente en el cierre no quedamos cerca del compañero S2K for Life. Así que vamos a tener que conformarnos tentativamente con la segunda plaza si logramos superar a Gary. Y cuando estamos concluyendo la última vuelta del circuito, logré alcanzar al compañero Gary, que ya no tiene neumático para defenderse. Me abro por la izquierda y le adelanto sin problemas, con la buena fortuna de que el tipo se está portando muy bien, sabe que no tiene cómo defenderse, así que va a tener que conformarse con la tercera plaza, que no es un mal resultado, considerando su estrategia arriesgada que ha llevado en el circuito. Así que, señores, entramos en la recta de las emociones y cruzamos la meta con el primer podio en la primera carrera de Indy después de 18 minutos 57 de contienda, escalando 19 posiciones con un tiempo de vuelta muy competitivo de 1 minuto 1178 milésimas, muy cerca del compañero S2K for Life, que sin duda se lleva el récord de vuelta. Y ya sabes que en la descripción del video siempre te dejo todos los detalles mecánicos y de tuneo. En este caso, los ajustes a las afinaciones de tuneo para que lo puedas probar y lo puedas usar en todos los circuitos, porque sin duda te va a dar buenos resultados y mucha satisfacción.